Hoy es el primer día de vacaciones. Para muchos aumenta el movimiento por todo el país y los viajes de fin de curso ya han demostrado que el virus no se ha cogido días libres. En Castilla y León, como en el resto de España, la incidencia se ha disparado y ya roza la línea del riesgo alto. Vuelven los cribados masivos de manera preventiva. Este de León está convocado para los jóvenes de 16 a 25 años. Las puertas estarán abiertas hasta las 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Esas pruebas de antígenos sirven sobre todo para detectar los casos asintomáticos. Entre los jóvenes es más frecuente que un positivo se camufle sin apenas síntomas de la enfermedad y eso aumenta el peligro de contagio. León, Jesús Rodríguez. Desde las 9 de la mañana se están realizando estos test en este cribado masivo aquí en el Palacio de Congresos de León hasta las 6 de la tarde. De momento, con ya los primeros datos con la alta incidencia de positivos. Que como que la gente se relajó mucho, muy rápido, me parece a mí. Por lo menos yo vengo de Canarias y ahí como que estamos más conscientes con los casos. Y voy a estar con un profesional en el coche y demás. Y bueno, por su seguridad. Como pedían hacerlo a los jóvenes, por probar si teníamos nosotros COVID. Y mientras sigue la vacunación, también en fin de semana en Palencia, hoy administran segundas dosis y queremos saber si a la cita han acudido vecinos de otras provincias o incluso de otras comunidades. Álvaro Lantada. Pues la respuesta es sí, María. Además, un sí contundente. La llegada de las vacaciones ha incrementado los desplazamientos a las segundas residencias y por eso hoy, mucho más que en días pasados, en vacunódromos como este, aquí en la capital palentina, se ha notado la presencia de desplazados de otras provincias de la comunidad, pero también de otras comunidades vecinas, como es el caso de Madrid, de Galicia o incluso de Cataluña. La norma en Castilla y León es vacunar a todo el mundo siempre y cuando le corresponda por la edad, independientemente de su lugar de procedencia. Y nada, han sido muy amables y me han facilitado la vacuna inmediatamente. Vengo de Barcelona y el verano lo paso todo aquí en un pueblo, en Villorquite de Herrera. He salido de trabajar en mis 24 horas, de mi turno de trabajo, y un compañero me dijo que vacunaban aquí y aquí me he venido. A pesar de que no va a ser un verano al uso, hay costumbres que no cambian. Hoy, primer fin de semana de julio, se han puesto en marcha ya los conocidos como trenes playeros. Acercan a los ciudadanos de Castilla y León a las playas del norte. Ya ha hecho el primer trayecto Eva Elvira. Así ha sido, a las 8 menos 10 partíamos de la estación de trenes de Valladolid y después de pasar por Palencia hemos llegado a las 11:25 a Santander. El tiempo se ha nublado un poco y ello ha provocado que algunos de los primeros usuarios hayan cambiado de planes. Otros sin duda tenían ganas de playa y han decidido darse el primer chapuzón. Y en este primer fin de semana de julio, los que también empiezan a llenarse son los municipios rurales y eso puede verse a las puertas de los establecimientos. En el caso concreto de la provincia de Ávila, las localidades que reciben más visitantes son las que están más cerca de la Comunidad de Madrid y es que aquí lo que se busca es la tranquilidad. El PSOE celebra hoy su primer comité federal de manera presencial desde que comenzó la pandemia. Los socialistas quieren transmitir una imagen de filas cerradas en torno a la decisión del gobierno con los indultos, pero lo cierto es que los varones regionales más críticos con esa postura no han acudido a la cita de hoy. Eso es un partido valiente. Somos un partido valiente, decidido, determinado por la convicción de estar cumpliendo con nuestro deber cuando nos ha tocado gobernar y dirigir este país. No hemos llegado a tiempo. Una directiva europea establecía que a partir de este sábado debería estar prohibido vender plásticos de un solo uso, como pajitas o cubiertos. Sigue siendo lo más normal encontrarlos en las tiendas y se prevé que se eliminen ya de cara al año que viene. Carlota Muro.
Así es, hoy entra en vigor esa normativa, pero a muchos establecimientos todavía les queda stock, muchos platos y cubiertos de plástico que todavía pueden comercializar para adaptarse poco a poco a esa nueva normativa. El objetivo es, claro, reducir para 2030 el 70% de los plásticos no reutilizables. Esta tarde no vamos a pasar tanto calor como ayer, van a bajar un poco las temperaturas. Además, en el extremo norte han llegado nubes que están dejando alguna lluvia dispersa. Es la respuesta de los jóvenes de León ante el cribado masivo que se ha organizado para este sábado. Están llamados los que tengan entre 16 y 25 años, una de las franjas de edad que más preocupan actualmente. El objetivo es que hoy se hagan aquí 12.000 pruebas. Los positivos ya salen a la luz desde primera hora. La incidencia a 14 días en España sigue disparada. Los últimos datos dejan 152 casos por 100.000 habitantes. Volvemos al riesgo alto, que se alcanza por encima de los 150. Y además, Sanidad advierte de que entre los jóvenes los casos se triplican. Llegan a los 450 positivos por cada 100.000 habitantes. Lo cierto es que en apenas 10 días, con viajes de fin de curso y con la reapertura también del ocio nocturno, ha habido más de 3.000 jóvenes infectados y más de 11.000 personas en cuarentena. Es una de las razones, esas cifras, por las que en León han organizado ese cribado masivo que veíamos de manera preventiva. Volvemos allí, Jesús Rodríguez. Hasta las 6 de la tarde va a continuar ese cribado masivo para jóvenes de entre 16 y 25 años con el objetivo de llegar a las 12.000 pruebas. Ya durante la mañana se han detectado los primeros positivos y los más jóvenes reconocen que se ha bajado en exceso la guardia con los viajes, con el ocio nocturno y con las fiestas. Nuevo cribado masivo en el Palacio de Congresos de León dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años tras el reapunte de casos detectado en los últimos días. Por asegurarme de ser negativo. Se sale mucho de fiesta la gente, yo creo. Por quitarse la mascarilla, las vacaciones, el que la gente necesita ya un poco de desahogo, pero hay que tener cuidado porque esto no para. La verdad es que la complicidad de los jóvenes, la llamada, la empatía creo que tienen con nosotros, con los sanitarios, es alta. Estamos muy satisfechos. Desde el inicio de estas pruebas ya se ha ido constatando un alto índice de positivos que ha obligado a reorganizar todo el dispositivo y que los jóvenes esperaran a una segunda prueba PCR antes de abandonar estas instalaciones. Los positivos saltan permanentemente, ¿no? Sabemos que están ahí, sabíamos ya que estaban, ¿no? Pues sabíamos en qué franjas de edad se estaban acumulando. Pues yo he visto mucha gente de fiesta saliendo sin mascarilla y seguramente sea eso. También los viajes a, por ejemplo, Mallorca, Alicante, que ha ido muchas personas. Y es que la batalla contra el coronavirus se vuelve a intensificar este mes de julio con más salidas nocturnas, con la bajada de mascarillas, los viajes y la falta de concienciación de que aún no está cerca la ansiada normalidad y hay que frenar una posible quinta ola. Aquí en Salamanca también siguen aumentando el contagio entre los jóvenes. Preocupa sobre todo los 9 positivos detectados en un cribado masivo realizado ayer viernes en este colegio mayor del campus universitario. Estaban convocados más de 200 jóvenes, pero apenas se presentaron a ese test de antígenos 61 con ese resultado de 9 contagios. Sigue subiendo la incidencia en la capital charra, no es el único caso. También hay contagios en otro colegio, en una residencia universitaria cercano, entre un grupo de Erasmus y en varios pisos de estudiantes. Afortunadamente, esa velocidad de contagio palpable no se está traduciendo en ingresos en los hospitales. 10 jóvenes de Peñafiel en Valladolid han dado positivo en COVID. Este nuevo brote ha subido el índice de contagios de la localidad a casi 200 por cada 100.000 habitantes. Podrían haberse contagiado durante un viaje de fin de curso a la Comunidad Valenciana.
La situación en la provincia de Zamora está descontrolada, lo dicen varios indicadores. La incidencia acumulada a 14 días supera 220 casos por cada 100.000 habitantes. La trazabilidad supera el 50%, lo que significa que se desconoce el origen de más de la mitad de los contagios. El número reproductivo básico está casi en 6, lo que se traduce en que cada persona contagiada contagia a otras 6 más. Es más del doble que la media regional, el peor dato de toda Castilla y León. En lo que sí mejora Zamora, en lo que sí tiene buenos datos es en la presión hospitalaria. Con la UCI vacía de COVID, solo hay 2 enfermos en planta. El año pasado la Junta llegó a decretar el cierre de las peñas en los pueblos. No había fiestas, pero sí reuniones en locales que fueron foco de contagio. Esta vez sí están permitidas, aunque con restricciones. En Olvega, en Soria, están preparados para abrir las peñas con peculiaridades. Sara Martín. Así es, buenas tardes. Locales como este volverán a tener sus puertas abiertas este verano, ya que así lo permite la normativa de la Junta de Castilla y León este año. A pesar de no haber fiestas patronales, sí que se permitirán las reuniones en este tipo de peñas y locales. Nos cuentan en este municipio que tras más de 1 año y medio con las puertas cerradas, están deseando de poder volver a reunirse en ellas. Este verano sí que nos gustaría juntarnos algún día, ya lo hemos estado hablando, de organizar alguna cena para solo los de la peña y irla limpiando porque no la hemos tocado en todo este tiempo, entonces un poco ponerla en marcha para que en fiestas, si está permitido y con todas las medidas de seguridad que sean oportunas, pues incluso preparar una tinaja o cambiar las verbenas. Entonces va a ir todo muy despacito, vamos a ver cómo funciona. Esta semana hemos tenido todos los grupos políticos en el ayuntamiento una reunión para hablar del tema, de qué vamos a hacer este verano y qué vamos a hacer en fiestas. Siguen las vacunaciones masivas a buen ritmo en Castilla y León. Hoy las vemos, por ejemplo, en Palencia y allí además con candidatos que no son precisamente palentinos. Álvaro Lantada. Eso es, María, era lo esperado, entra el verano, comienzan los desplazamientos a las segundas residencias y en las colas de las vacunaciones masivas nos hemos encontrado a un mayor número de desplazados. Estamos efectivamente en Palencia, aquí hemos visto a gente de otras provincias, pero también de otras comunidades, mayoritariamente de Madrid, aunque también hemos hablado con catalanes o con gallegos. En Castilla y León se vacuna a todo aquel que le corresponda por edad y no se pone el foco en su procedencia, aunque es fundamental justificar algunos datos, entre ellos la fecha de la primera vacunación y el número de lote de la misma. Ese boca a boca, esas facilidades que se dan en la comunidad se han extendido y nos hemos encontrado aquí, en Palencia, a personas que se han desplazado desde muy lejos solo para vacunarse. En los centros de vacunación masiva, dentro de estas largas colas, cada vez hay más desplazados. Hemos vacunado gente fundamentalmente de la Comunidad de Madrid, de Cataluña y de Galicia. Jesús, 66 años. No tenemos el lote que le pusieron en Madrid. Es madrileño y se pone en Palencia la segunda dosis de AstraZeneca. Voy a estar por Palencia como 2 o 3 meses. Y nada, han sido muy amables y me han facilitado la vacuna inmediatamente. Castilla y León vacuna a todo el que puede, esa es la norma, aunque se exigen unos mínimos requisitos. Tienen que traer la fecha de la vacunación de la primera dosis y es necesario que traigan el lote de la vacuna que se han puesto. Con esta información se ha podido vacunar Yolanda, de Barcelona. Vengo de Barcelona y el verano lo paso todo aquí en un pueblo, en Mallorquín de Herrera. También Mili, con una llamativa historia. Es de Ponferrada, vive en Orense y trabaja en Vitoria. Viene a Palencia solo a vacunarse. He salido de trabajar de mis 24 horas, de mi turno de trabajo, y un compañero me dijo que vacunaban aquí y aquí me he venido. Porque en Galicia, donde yo resido, todavía no hay estas masivas para ponérsela a cualquiera. El ritmo de vacunación no parece enlentecerse con las segundas dosis. Puertas adentro de estos vacunódromos se agradece que se adelanten las fechas para que cada vez haya más ciudadanos con la pauta completa. Y hoy el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la prudencia. Dice Sánchez que al Ejecutivo le preocupa el repunte de casos que se está generando en las últimas semanas, sobre todo entre los más jóvenes. Pero no podemos bajar la guardia. Comprendo la fatiga, pero el aumento de contagios que estamos viendo en estos últimos días, si algo nos indica,
es que el virus sigue entre nosotros y por tanto no podemos bajar la guardia. Ya queda menos. Sigamos siendo cuidadosos y prudentes frente al virus. Muere un joven de 35 años en Valdeavellano de Tera, en Soria. Estaba trabajando en el campo, empacando paja, y quedó atrapado bajo la máquina. Los propios vecinos fueron los primeros en llegar al lugar del suceso, alertados por los gritos de otro joven que estaba trabajando con él en esos momentos. Ha sido una tragedia no solamente para Valdeavellano y para Villar, de donde él vivía, sino para todo el valle. Es una componente de una familia muy conocida y muy querida. En cuanto se supo de lo que había sucedido, pues claro, todo el mundo intentando pues ayudar, pero desgraciadamente en este caso pues no se pudo porque vamos, para mí la muerte fue instantánea. Hoy tocaba madrugar, pero por placer. Desde este fin de semana Renfe pone en marcha los trenes playeros. Se viaja sin atascos, casi de puerta a puerta, y se aprovecha toda la jornada. Es un habitual del verano y ni siquiera la pandemia ha podido con ellos. Los trenes playeros acercan a los castellanos y leoneses a las playas de la costa cantábrica. Hoy están de estreno, por ejemplo, en Valladolid y en Palencia. Eva Elvira ha estado con ellos en lo que es para muchos la primera escapada del año. Así es, la primera escapada, y de hecho muchos de ellos, a pesar de que el tiempo se ha nublado, han decidido continuar con esos planes de sol y de playa. Se han venido cargados con la idea de poner pilas, de estar al aire libre, de poder quitarse la mascarilla en estas zonas y de distraerse. Pero ha habido otros que han decidido cambiar sus planes. Han aprovechado las 3 horas de viaje que hay entre Valladolid y Santander para organizar una agenda paralela. Si el tiempo se lo permite, bajarán a la playa, pero si no, recorrerán los muchos encantos que tiene la capital santanderina. Pedro, Karina, Adrián y Raquel son de los primeros en hacer uso del tren playero. A las 8 menos 10 de la mañana han partido de la estación del norte de Valladolid. Antes de salir han visto que las predicciones meteorológicas eran inciertas y algunos han cambiado de planes. Hemos sido un poco pringadillos y lo hemos cogido, ha sido un impulso y no hemos visto el tiempo. Entonces nos vamos a ajustar al tiempo que haya, más o menos. Pero vi el tiempo ayer en la noche y dijimos, uy, no. No. Y hemos decidido visitar, tenemos que ver qué visitar. Otros, sin embargo, desde el inicio apuestan por la playa. Sí, miramos ayer y un poco nublado va a estar el tema, no sé. A ver si nos podemos meter, si no, a dar un paseo. Más de 3 horas de viaje comparada en el camino como la capital palentina o Aguilar de Campoo. Tiempo para recargar pilas y también para planificar la jornada. Vamos a ir a la playa de la Magdalena porque la del Sardinero ya hemos ido otras veces y dar un paseo por el paseo marítimo y volvemos en el día. O sea, que a ver qué tal. ¿Tenéis intención de bañaros o depende de cómo evolucione? Yo sí que lo intento. Si no llueve, lo intentamos. Recorrer la playa y viendo los museos. Hay un palacio que he visto también que debe estar guay. Ir hasta el faro, no sé si llegaremos, pero lo intentaremos. La buena temperatura y el hecho de que el sol tenga fuerza han animado a muchos a extender la toalla y a otros incluso a darse el primer chapuzón de la temporada. Es la primera gran operación salida del año. En vista del aluvión de viajeros que ya se están viendo en las carreteras, Renfe ha ampliado 600.000 plazas con trenes de larga y media distancia. La compañía está recuperando ya los precios de antes de la pandemia. Los comerciantes son los primeros que empiezan a notarlo. Ya se forman colas a las puertas de las tiendas de alimentación de muchos pueblos de la comunidad. Los municipios de nuestra comunidad ya empiezan a llenarse de vecinos y veraneantes. Es la mejor época del año para ellos. En la provincia de Ávila, muchos son madrileños. Elena Rodríguez. Sí, simplemente con dar un paseo por las calles de este municipio podemos observar cómo la población se ha incrementado notablemente. Aquí en Sotillo de Ladrada, donde nos encontramos, durante todo el año suelen vivir unas 5.000 personas, pero la ciudadanía se triplica cuando llega el periodo estival. En este primer fin de semana de julio ya vemos colas para entrar en la mayoría de los establecimientos, y es que lo que se busca es poder descansar del bullicio
de las grandes ciudades. Colas en las panaderías, en los supermercados, incluso terrazas llenas desde primera hora. Un verano más, los municipios rurales vuelven a ser una buena alternativa donde pasar las vacaciones. Un incremento poblacional que el pequeño comercio y los negocios que viven del turismo agradecen. Mucho, la verdad, porque se nota el aumento, una bestialidad, hablando claro, y la producción casi doblas o triplicas. Estoy viendo caras de que no las he visto el año pasado. Se nota más gente, sobre todo los madrileños. En la localidad de Sotillo hay empadronados cerca de 5.000 personas, un número que se triplica durante los meses de verano. Familias completas, jubilados, incluso jóvenes que buscan aquí tranquilidad y diversión. Relajación y tranquilidad. Y pasar un buen fin de semana. Tranquilidad, el salir de Madrid, de toda esa cantidad de gente que allí estamos. Aquí estamos más liberados de tanta gente y el ambiente que hay agradable de las personas. Los sotillanos agradecen su presencia y vuelven a ver su municipio lleno de vida. Se ve ambiente, se ve pues la gente que le gusta Sotillo, que le gusta venir al pueblo. Aunque este verano se sospecha serán menos los que elijan estos destinos. Ya como se pueden ir a las playas, en mi urbanización se nota que se han ido a las playas. Lo que el año pasado fue al revés. A pesar de ello, son muchos los que aquí ya han deshecho sus maletas, dispuestos a disfrutar de todo lo que el mundo rural ofrece en verano. Comité Federal del PSOE este sábado, el primero que es presencial desde que comenzó la pandemia y con varios asuntos que han dividido las opiniones del partido en las últimas semanas. Pedro Sánchez ha defendido hoy que su formación trabaja por el bien común. También ha destacado la valentía por haber dado el primer paso para la convivencia, concediendo los indultos. Compañeros, estamos saliendo. El PSOE es un partido valiente. Somos un partido valiente. Decidido, determinado por la convicción de estar cumpliendo con nuestro deber cuando nos ha tocado gobernar y dirigir este país. También este fin de semana el PSOE de Castilla y León cerrará el calendario de su Congreso Autonómico y de los provinciales que se van a celebrar antes de diciembre. Todavía es pronto para saber si habrá candidaturas que disputen las primarias a los actuales secretarios provinciales, pero por el momento parece que tendrían el camino fácil para repetir liderazgo. En Ávila, Jesús Caro fue elegido secretario provincial en 2017 y terminaba así con más de 3 años de gestora en el PSOE abulense que había liderado Narciso Serrano. La secretaria provincial de Burgos es Esther Peña desde el año 2015, cuando asumió el cargo al conseguir Luis Tudanca la victoria en las primarias autonómicas y convertirse en secretario general de los socialistas de Castilla y León. En el cargo desde que sucedió a un líder autonómico también está Miriam Andrés en Palencia. Fue elegida secretaria provincial cuando Julio Villarrubia accedió a la secretaría general del PSOE de la comunidad en el año 2012. Todo parece indicar que optará a una nueva reelección. Salamanca mantiene al mismo secretario provincial desde hace 13 años. Se trata de Fernando Pablos, miembro también de la Ejecutiva Federal. Hay una corriente muy crítica con su liderazgo entre los socialistas salmantinos que podría terminar en un candidato que le disputara las primarias. En Segovia, el secretario provincial es José Luis Aceves, diputado en el Congreso. Esta provincia siempre ha vivido primarias con al menos 2 candidatos, así que lo más probable es que surjan nuevos nombres para disputarle el liderato. Luis Alfonso Rey fue el candidato de consenso en Soria para suceder a Carlos Martínez como secretario provincial en el año 2017. También se estrenó hace 4 años Luis Alfonso Cendón en León, que ganó unas ajustadas primarias a Diego Moreno. Valladolid está liderado por Manuel Escarda desde hace 2 años. El actual senador fue elegido sin necesidad de votarse en primarias, ya que el otro candidato renunció a enfrentarse en las urnas. Y en Zamora, tras unas primarias que mostraron una fuerte división interna hace 4 años, Antidio Fagundes se hizo con las riendas del PSOE zamorano y todo apunta a que podría repetir como único candidato. Hoy el Partido Popular también ha tenido un encuentro en Valencia. Pablo Casado ha criticado la defensa a los indultos que manifestaba antes Pedro Sánchez durante ese Comité Federal del PSOE. Hoy decía Pedro Sánchez que los indultos eran una cuestión de valentía. O sea, que valentía es mentir a todos los españoles, es engañar a tu electorado, es incumplir el código ético del Partido Socialista, es ir contra el Tribunal Supremo, es ir contra 14 resoluciones de la Fiscalía. Castilla y León suma un representante más en el Consejo General de Ciudadanos tras las elecciones que acaba de celebrar ese partido. Francisco Igea finalmente optó por no presentarse. Dijo que era el momento de la unidad y que su candidatura podría interpretarse de manera equivocada.
Hoy desde el Comité Autonómico le contestaban así. Bueno, es una opinión personal suya que desde luego yo no tengo una percepción de desunidad. Francisco Igea se puede presentar como cualquier otro afiliado y someterse a votación y podría haber salido también perfectamente. Y bueno, como digo, es una opinión personal y creo que tampoco no hay que darle mayor importancia. El Gobierno central está trabajando en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Esa modificación contempla, por ejemplo, que se pueda movilizar a los españoles mayores de edad en caso de que se decrete un estado de crisis. Las autoridades, además, tendrían potestad para requisar temporalmente todo tipo de bienes. Noelia Ordóñez, Burgos. Sí, así lo establece la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara ya el Gobierno. Cuando se declare en España un estado de crisis, los ciudadanos deberán cumplir todas las órdenes impuestas y el Gobierno tendrá potestad para imponer prestaciones personales. Las autoridades podrán también requisar temporalmente todo tipo de bienes a los ciudadanos y hacer uso de su actividad si fuese necesario. Pero esta medida no incumbe solo a los ciudadanos, sino también a empresas y entidades jurídicas que deberán colaborar a favor de la crisis mediante prestaciones materiales o personales. Me sorprende y me parece algo inaudito. Por supuesto, yo creo que no estoy de acuerdo con esa ley. Puedo entender que casos de crisis como hemos tenido del coronavirus sí que se pueden usar los medios de empresas, pero el personal, a no ser que sea cualificado y sea necesario en casos muy concretos. En absoluto, no, eso no podría ser. No nos van a movilizar ni nada, ni ninguna historia de esa índole. El piso en el que vivía Triana Martínez, la hija y cómplice de la autora del asesinato de Isabel Carrasco, va a servir al juzgado para saldar parte de la deuda que han generado ambas. Ya se ha ejecutado el desahucio de esa casa. Servirá para afrontar parte de la deuda contraída con la familia de la víctima, la expresidenta de la Diputación leonesa, y las costas del proceso judicial. La pandemia también ha comprometido muchos procesos de petición de asilo y protección internacional de personas refugiadas por el cierre de fronteras, que han bajado casi a la mitad. En Salamanca, una asociación es el principal apoyo de estas personas para conseguir su residencia en España. Eduard llegó a España hace 3 años con su mujer y su hija de apenas meses. Atrás quedaba la Colombia del conflicto y las amenazas. Decidimos marcharnos de Colombia por tema de inseguridad. Obviamente recibimos amenazas de muerte. Unos años atrás incluso a mi suegro lo mató el mismo ejército. Pedir la protección internacional para cambiar de vida no es fácil. En 2019 nuestro país recibió 118.000 solicitudes de asilo. El 85% fueron denegadas. Nos asignan un documento que es una tarjeta roja, que incluso el material es un cartón. Entonces, claro, las personas a veces dicen, pero eso no es un documento válido. Asociaciones como Salamanca Acoge les ayuda con el idioma o el empleo. Tenemos a una familia siria, es un reasentamiento de Turquía, no hablan nada de castellano, la asistencia sanitaria no se la conceden. Y la pandemia ha puesto más barreras. En el caso de Latinoamérica, los aeropuertos cerrados dificultan que no puedan salir en un vuelo turista. Existe también una labor de sensibilización de la sociedad. Un miedo infundado, que se ha generalizado a toda la población. Esa seguridad de que tú vas por la calle tranquila, que nadie te persigue, eso para mí lo es todo. Han aumentado los refugiados sirios, pero también los casos denegados de Latinoamérica. Una lucha por evitar la orden de expulsión de una vida mejor. Desde que comenzó la pandemia han cambiado innumerables costumbres y una de ellas es que ahora nos cuesta más llevar dinero encima. Por higiene y también por comodidad nos olvidamos de la cartera directamente. Plataformas como Bizum lo han facilitado aún más. 1 de cada 3 españoles ya no paga ni siquiera con tarjeta. Bizum ya forma parte de nuestra cartera. Cuando quedas y bueno, paga uno y luego los demás pagamos o recibimos. Con mis hijos para mandarles dinero, evidentemente. Pero también de nuestros negocios. Tengo una peluquería y la gente me hace Bizum en vez de pagar con tarjeta, me hace Bizum. En esta carnicería hay 3 clientas. La tercera acaba de mandar un WhatsApp. Morcillas, pinchos morunos y cuando tengas todo preparado me pasas cuánto es y te hago el Bizum, ¿vale? Muchas gracias.
se lo mando, te lo acerco, te lo llevo, o prepárame esto, joder, que tengo el coche aquí, ¿qué tal? Te pago con el Bizum. Solo necesita vincular su móvil a un número de cuenta. Es la manera de agilizar los pagos y ahorrarse las comisiones del datáfono. Ahora te cobran 39 euros fijo por tener el TPV. En el momento que estás en sus manos, y es lo que nos pasa, porque ahora, oye, muchos autónomos diríamos, oye, cogéis el TPV y os lo lleváis para allá. Y crece año a año. 1 de cada 3 españoles ya lo usa. 2019 pues fueron 50 millones de operaciones las que realizaron los usuarios y en 2020 más de 200 millones. O sea, se ha cuadruplicado el uso de Bizum. El efectivo pierde fuerza, incluso las tarjetas físicas en pro del móvil o del smartwatch. 1/3 de los españoles ya paga así, menos de 50 euros y en grandes superficies. Lo siguiente será pagar a través de WhatsApp, como ya ocurre en Brasil. Hoy entra en vigor oficialmente la nueva normativa europea a favor del reciclaje de plástico, aunque con matices y con retrasos en España. Desde este sábado, en teoría, no se podrán comercializar productos como los bastoncillos, que se limitan ya solo al ámbito sanitario. Carlota Muro. Así es, desde hoy no se podrán comercializar los platos ni cubiertos de plástico, tampoco las tapas y tapones de las bebidas ni las pajitas. Solo, como decíais, quedan permitidos los bastoncillos para uso exclusivamente sanitario. Esta nueva normativa se suma a otras medidas ya tomadas, como el cobro de las bolsas de plástico en los supermercados y otros comercios. El objetivo es reducir la enorme contaminación. España genera cada año alrededor, fíjense, de 1,6 millones de toneladas de residuos a base de envases de plástico. La meta es reducir esos envases de plástico no reutilizables al 50% para 2026. Quizás suponga un poco de descenso de ventas para las tiendas, pero bueno, se han sustituido por otros materiales y la verdad es que es una cosa que hay que hacer. Nos dan, en teoría, cierto plazo de margen para vender el stock que tenemos. Tengo en casa de plástico que no sé qué hacer con él, de bolsas, de cosas. Siempre que lo utilizo, siempre va a reciclaje. Sobre todo bolsa de papel, es lo que más solemos gastar, aparte alguna cajita, algo madera. Lo único que el plástico que tenemos en stock, de alguna manera habrá que gastarlo. El goteo ha sido constante desde primera hora en el mercado del ajo de Zamora. Por segundo año se celebra en los exteriores del recinto ferial para mantener las medidas de higiene y de distancia. No todos los productores, eso sí, están satisfechos con este cambio de ubicación. Desde luego aquí, el año pasado lo vendimos mejor que ningún año y este año el ritmo que llevamos va a ser casi igual que el año pasado o mejor. Yo el año pasado tenía pocos y bueno, los pocos que tuve los vendí bien y este año, bueno, hasta ahora estoy vendiendo bien. Que no se hagan a pensar que nos lo hagan aquí todos los años, que yo creo que no, que tenemos que volver a las Tres Cruces. Porque allí la gente se desplaza mejor, porque aquí tienen que venir con los coches. Pues de momento es todo por nuestra parte. Ya saben que tienen más información en nuestra página web. Ahora llega Ricardo Álvarez con los deportes. Feliz tarde.